Aristóteles Núñez, jefe del Sistema de Administración Tributaria, el SAT. Antes que nada, muchas gracias por esta conversación. Gracias Bienvenido. a ti, Ricardo. Muy buenas noches. Atendiendo a su nombre y a la obvia admiración que sus padres deben haber tenido por él, por el padre de la filosofía, se me ocurre de entrada preguntarle, ¿cuál el fundamento filosófico y ético del pago de impuestos? Miren, creo que es una gran oportunidad, Ricardo, para reconocer la génesis de un sistema impositivo. La génesis de un sistema impositivo es que la sociedad o un particular se desprende de su patrimonio, de parte de su patrimonio personal, y lo deposita en un gobierno, con el fin de que el gobierno lo retorne ofreciéndole servicios y ofreciéndole sobre todo como una herramienta excelente, única de la distribución de la riqueza, porque paga impuestos el que tiene utilidad, paga impuestos el que más tiene en beneficio del que menos tiene. Lo que se hace en este sistema impositivo como génesis es permitir extraer parte del recurso que tiene la sociedad, que tiene capacidad idónea para contribuir, para que con esos recursos los gobernantes o los gobiernos puedan ofrecerle los servicios a toda la sociedad. Así nace el sistema impositivo, así nace el Estado incluso. Es parte de que los particulares conceden a los servidores públicos estos recursos con el ánimo de que sean retornados a la sociedad en servicios, servicios de salud, servicios de educación, y eso sea una herramienta que permite tener una estabilidad social. Entonces, quien tiene capacidad económica idónea, así queda en la teoría fiscal, debe contribuir con base a esa capacidad en beneficio de aquellos que no tienen esa capacidad y permite entonces sufragar el gasto público en beneficio de toda la sociedad. Así nace el sistema impositivo. Retomo dos conceptos de lo que nos has dicho: distribución de la riqueza y estabilidad social. Estabilidad social. A ver, en este sentido, México no parece tener un problema de falta de recursos, sino de concentración de recursos. Cada vez menos que tienen más y cada vez más que tienen menos. En este sentido, y seguramente no es el único factor, pero ¿qué papel ha jugado el sistema impositivo mexicano en este fenómeno de la desigualdad creciente que hay en nuestro país? Mira, Ricardo, creo yo que los últimos cambios que se hicieron a la ley permiten regresarle la progresividad a la ley del impuesto sobre la renta. La ley del impuesto sobre la renta es el instrumento mediante el cual pagamos con base a la utilidad. Y si nos explica un poquito más esto de la progresividad. Progresividad es el que más tiene, más paga. El que menos tiene, no paga o menos paga. En estricto sentido, lo que dice la teoría en su principio de generalidad tributaria es que el que no tiene la capacidad idónea no tributa, pero el que sí la tiene debe contribuir con los demás en la medida de su misma capacidad. Tenemos una sociedad de contrastes, lo dices bien. Tenemos una sociedad donde muchos tienen muy pocos ingresos. La mayoría de los mexicanos, el 60%, tiene ingresos entre 3 y 4 salarios mínimos al mes. Esto significa entre 6,000 y 8,000 pesos mensuales. Si en la familia 2 personas obtienen ese ingreso, estamos hablando de entre 8 o 12,000 pesos al mes, lo que podrían tener de ingreso promedio las familias. Eso significa que mucha de la sociedad tiene pocos ingresos y muy pocos de la sociedad tienen muchos ingresos. El 1% tiene ingresos por arriba de 500,000 pesos al año. Esto significa alrededor de 44,000 pesos mensuales. Solamente el 1% de la población, es menos de 1 millón de habitantes en México, tiene ingresos por arriba de 500,000 pesos en un año. Ellos, en términos de la ley del impuesto sobre la renta, tienen que contribuir más en beneficio de los que menos tienen o los que no tienen ingresos. En México tenemos poco más de 7 millones de mexicanos que no tienen ingresos suficientes incluso para alimentarse. Y ahí es donde el Estado mexicano, a través de sus instituciones, permite canalizar una serie de programas que permitan o formalizarlos o hacerlos productivos o acceder a un empleo, o cuando incluso estas herramientas no existen, darles un programa asistencial. Y ese es precisamente el balance en la estabilidad social, ¿no? Debemos de contribuir
con el ánimo de que quien no tiene la posibilidad hoy de salir adelante, la encuentre y sea un factor de estabilidad social. Si no hiciéramos esto, seguramente muchos de los mexicanos que hoy no tienen incluso para comer, seguramente serían un factor de inestabilidad social. Jefe, se sabe que en México la mitad o tal vez un poco más de la mitad de la población está en una situación de pobreza, según el rasero, la medida con que se defina esta situación, esta estadística. Y bueno, la pobreza tiene un costo muy alto para el país, en hospitales, en casas, en programas de subsidiariedad. Y al mismo tiempo está generando también que muchos mexicanos intenten sobrevivir en el comercio informal que no paga impuestos. Se dice que ya la mitad de la actividad económica o más está en este rango. ¿Qué hacer para tratar de contener esta tendencia y que cada vez menos mexicanos sean pobres y que cada vez más mexicanos contribuyan a este esfuerzo común que nos explicabas al principio? Mira, Ricardo, es un gran reto. Hay que reconocer, creo yo que para poderlo corregir hay que reconocerlo. Tenemos alrededor de 52 millones de mexicanos en una edad productiva. Tenemos la capacidad física para producir. Eso le llaman los técnicos población económicamente activa. Todavía un gran capital humano. Por supuesto, y además los siguientes 20 años seremos el país que tendrá un bono demográfico productivo más importante en el mundo, en términos relativos. 52 millones de mexicanos que estamos en la capacidad de producir, sin embargo, casi 29 millones nos encontramos dentro de la economía informal. ¿Qué es lo que tenemos que reconocer aquí como gobierno de la República y que ya lo hizo el señor presidente Enrique Peña Nieto? Necesitamos una estrategia diferente si queremos obtener resultados diferentes. Y así nació Crezcamos Juntos. Esta estrategia permite incorporarlos a la formalidad de manera gradual, sin pagar los primeros años impuestos, pero sí que accedan a los derechos que yo te señalaba. ¿Por qué tenemos que ofrecer una estrategia así? Muchos de los mexicanos que hoy están en la informalidad, en el ambulantaje, en los tianguis, incluso en los locales, pero no están inscritos en el SAT, en el padrón del SAT, o no están pagando impuestos, o no están llevando un control de sus ingresos, muchos de ellos no tuvieron otra alternativa. Muchos de ellos, cuando llegaron al momento de su etapa productiva, no tenían un empleo. Nos hizo falta mucha generación de empleos para que ellos decidieran entre la alternativa de la formalidad o la alternativa de la informalidad. Nadie de ellos nació con la idea de ser informal. Es que no les quedó otro camino. Ahora, ellos hoy no están contribuyendo, pero también ellos hoy no están recibiendo esos beneficios de la formalidad. ¿Qué tenemos que hacer? Convocarlos, persuadirlos, convencerlos de que pasen a la formalidad, que se vuelvan más productivos, que contribuyan con más en este país y que puedan generar un círculo virtuoso en el que todos los mexicanos debemos contribuir con el pago de los impuestos en la medida de la capacidad económica que cada uno tiene, pero que también todos puedan acceder a los derechos que hasta hoy le han sido negados. Los servicios de salud, los créditos a la vivienda, los créditos que permitan potenciar su negocio, incluso apoyos a fondo perdido que puede dar el gobierno o los gobiernos, porque los estatales se han sumado a esto. Esa tarea creo yo que la empezamos a hacer desde el año pasado, traemos 4.4 millones de contribuyentes ahí y es un gran reto, nos faltan todavía muchos más. Cada uno de ellos tiene 1 o 2 empleados. Necesitamos convencer al quien tiene hoy el negocio para que él pueda inscribir dentro de esta red de protección social a sus empleados que hoy tampoco gozan de los beneficios de esa formalidad. Cerrando este capítulo conceptual de nuestra conversación, podemos estar seguros los mexicanos que para el SAT no somos nada más sumas y restas. ¿Hay también una visión social en la aplicación de los impuestos? Por supuesto que sí hay una visión social, Ricardo. Estamos convencidos de que en la medida de que logremos una mayor base de contribuyentes con una cultura contributiva, esto va a permitir poderle ofrecer a muchos más ciudadanos que hoy incluso carecen y que forman parte de un sector muy vulnerable de nuestra sociedad y somos los más incluso, los que nos encontramos ahí, mejores condiciones de vida. Esto tal vez debía haberlo preguntado al principio porque ha causado mucha polémica. En los días recientes ustedes decidieron aplicar un impuesto de 16%, lo digo en resumen, a los alimentos procesados que se venden en las tiendas de conveniencia, llamado ya impuesto OXXO. Esto a pesar de que cientos de miles, tal vez millones de mexicanos
desayunan y comen en esas tiendas o de lo que compran en esas tiendas. ¿Vale la pena? No sé cuánto piensan recaudar ustedes, pero quiero decir si vale la pena el llamado costo político o de inconformidad con este impuesto hacia el gobierno federal. De precisiones, Ricardo. Primera, la ley considera que la venta de un alimento preparado significa que alguien ya le dio un valor agregado. Tomó un pan, le puso jamón, le puso mayonesa, le puso una serie de aditamentos y lo preparó y lo embolsó y se lo puede entregar para venta a algún punto o establecimiento. Ese ya tiene un valor agregado. La ley siempre ha considerado que ese producto, aun cuando es alimento, pero está preparado para su consumo en el lugar, en el establecimiento donde se vende, para llevar o incluso para entregar a domicilio, es 16% o la tasa general. ¿Por qué? Porque antes teníamos 15% y hace tiempo teníamos 10%. Es la tasa general, siempre lo ha dicho. Lo que nos encontramos, y eso fue en retroalimentación de muchos contribuyentes que están formando la cadena comercial, establecimientos, las cadenas de autoservicio, las tiendas departamentales, es que había algunos productos, algunos, no todos, algunos productos que siendo el mismo producto en un lugar se vendía con la tasa general y en otros con tasa cero. El que lo vendía con tasa cero tenía la oportunidad de tener un mayor margen de utilidad o tener mayor venta por una competencia desleal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La ley se tiene que aplicar parejo y lo que queremos es hacer una cancha pareja con un mercado en el que ya no se distorsionen los precios y que quien hoy no estaba pagando el impuesto lo pague. ¿Quién lo debe de pagar? Los establecimientos. Aquí hay algo bien importante también que creo que debemos de precisar. Muchas de las tiendas de conveniencia, Ricardo, están en lugares estratégicos. De ahí su éxito. Las tiendas de conveniencia hoy conforman la segunda red minorista más importante de México. La primera es una tienda de nombre pues, americano. Ese es el primer lugar de ventas al menudeo o al consumidor en nuestro país. Y la segunda es esta cadena de redes o esta red de conveniencia. Walmart y Oxxo. Exactamente. Y ha sido ahí su éxito y eso también hay que respetarlo. A propósito de esto, ¿es un ensayo? Se ha dicho que es un ensayo para luego aplicar el IVA generalizado a alimentos y medicinas. Falso, mira, para poder aplicar el IVA generalizado en alimentos y medicinas, se necesita generar un mayor poder adquisitivo en la sociedad, que permita precisamente soportar una contribución de estas. En tanto no se tenga una mejora sustancial en el poder adquisitivo, lo único que podríamos hacer poniendo un IVA generalizado es lesionar la economía de las familias más vulnerables. Y si no tenemos los mecanismos que permitan en un programa retornarle a esas familias que empiecen a contribuir con esos alimentos y esos medicamentos mejores servicios, no es viable hoy tener un IVA generalizado. Eso es falso. Lo importante es que los productos que siempre han estado gravados, todos los demás sujetos, actores económicos, todos los puntos de venta y establecimientos se apeguen a lo que dice la ley. Algo más que quieras puntualizar, pero yo tengo una pregunta final a reserva de esta puntualización. A ver, en este país hay muchas cosas que funcionan, pero también hay otras cosas que no funcionan, incluidas algunas instituciones. Pero la excepción es el SAT. El SAT está funcionando micrométricamente. No se les va nadie y ha tenido un grado de eficiencia altísimo. Durante tu gestión, cada año están recaudando más. Sí. Ya batieron un récord, un 9%, casi sí, 10% más de recaudación al cierre del año anterior. No sé si se impondrá un nuevo récord de aumento de recaudación. ¿Cómo le han hecho para ser tan eficientes? Mira, Ricardo, hay 37,000 empleados en esta institución. Tenemos una visión de aplicar de manera general la ley en términos de poder identificar aquellos sectores o aquellos contribuyentes que antes no lo pagaban. Precisamente hoy los grandes contribuyentes empiezan a pagar más de lo que antes pagaban. Hoy tenemos 67% más pagadores que años anteriores. Si comparamos los pagadores del 2012 con los pagadores del 2014, en 2014 hay 67% más pagadores que los que se tenía en 2012. Y eso ha sido un reclamo de la sociedad. Oye, que no sean siempre los mismos los que paguen impuestos, sino que muchos que hoy no están pagando o que no estaban pagando los paguen. Y eso lo hemos logrado con un gran trabajo de muchos empleados en el SAT, con el apoyo de las tecnologías, con la factura electrónica, con la contabilidad electrónica,
que nos permite ser más asertivos, más eficientes en nuestra tarea, y esa es nuestra labor. Y debemos decirlo, Ricardo, es nuestra tarea, ese es nuestro mandato. ¿Eso nos beneficia a todos? Eso nos beneficia a todos los mexicanos. ¿Por qué? Porque tienes más recursos que te permiten ofrecer mejores servicios o más servicios. ¿Qué es lo que quisiera yo decirle a la ciudadanía con lo que ha sucedido en el caso del impuesto al valor agregado en productos alimenticios preparados para su consumo? Tratándose de jugos, tratándose de néctares, tratándose de productos lácteos, tratándose de pan, de galletas, de pastelería, de productos cárnicos, de embutidos, todo lo que es carne, el pollo, el huevo, todos esos productos en su estado natural llevan tasa cero, es decir, no llevan impuesto al valor agregado y ahí no hay ningún cambio y no lo va a haber. Ese es un compromiso que hizo el presidente de la República y no va a haber ningún cambio. En un alimento preparado para su consumo, el sándwich, por ejemplo, o una baguette, o que viene embolsado, eso sí lleva 16%, pero siempre lo ha llevado. Creo que hay que decirle a la ciudadanía que la ley no ha cambiado, que no hay nuevo impuesto, que no se está incrementando, pero que esos establecimientos que le daban un valor agregado a los productos alimenticios tienen que pagar el impuesto, que no debe ser motivo para que ellos tengan un incremento en los productos que regularmente compran en alguna tienda de conveniencia. Aristóteles Núñez, jefe del SAT, gracias por esta conversación. Gracias a ti, Ricardo. Muy buenas noches. Gracias también a ustedes por su atención, por su compañía y sobre todo lo que más apreciamos, su confianza en este espacio. Yo los espero la próxima semana de nuevo en este Reporte 13. Hasta entonces, gracias de nuevo al jefe del SAT, Aristóteles Núñez. Hasta siempre.